Capítulo 9. La introducción. En nuestro capítulo anterior discutimos la importancia de un bosquejo de sermón completo. Un bosquejo bien desarrollado a menudo hará la diferencia entre un sermón promedio y uno excelente. En este capítulo estudiaremos un aspecto igualmente importante del sermón, la introducción. En la mayoría de las cosas un buen comienzo es esencial para los buenos resultados. El corredor practicará su técnica de arranque repetidamente porque sabe que la carrera puede ser ganada o perdida en los primeros segundos. El emperador francés Napoleón Bonaparte declaró: "Los primeros 5 minutos de una batalla son los decisivos". Así también es con el sermón. Una caricatura de principios del siglo XX representa a un frustrado motorista que trata vigorosamente de dar marcha a un antiguo automóvil. Debajo se lee: "No arranca". La siguiente caricatura muestra al mismo conductor que baja rápidamente en su auto por una colina y dispersa a un rebaño de ovejas que se atraviesa en la vía. La nueva leyenda reza: "No se detiene". Demasiados sermones y predicadores son así, difíciles de arrancar y casi imposibles de detener. La manera en que comenzamos afectará el desarrollo y el resultado de todo el sermón, así como el pequeño niño que abotona su camisa. Comenzando con el primer botón en el segundo agujero, se sorprendió al encontrar un botón adicional al final. Comience bien y terminará bien. Lección 9.1 Los propósitos. Objetivo 9.1 Explicar los propósitos de la introducción. Lección 9.2 El método. Objetivos 9.2 Identificar títulos de sermones que pueden ser usados eficazmente en la introducción del sermón. 9.2.2 Explicar cómo presentar el tema del sermón en la introducción. 9.2.3 Describir la importancia del tiempo y lugar del texto en la introducción del sermón. Lección 9.3 Los principios. Objetivo 9.3 Identificar los principios básicos de la introducción del sermón. Los propósitos. Lea Hechos 17:16, 23. Habiendo preparado y arreglado cuidadosamente el bosquejo y el cuerpo de su sermón, usted está ahora listo para encarar la tarea de traer ese sermón ante sus oyentes. Todo el trabajo invertido y el potencial que usted sabe que está allí se perderá si su introducción fracasa en unir la brecha entre la mente del predicador y la mente del oyente. Su meta en la introducción es interesar a sus oyentes en su tema, establecer su pertinencia para ellos, y prepararlos para lo que sigue. Para interesar, explicar los propósitos de la introducción. Una de las reglas básicas del trabajo de la radio y la televisión es que los momentos de apertura de un programa determinarán si el oyente permanecerá en sintonía o se desconectará. No importa cuán bueno sea el material que sigue, usted no podrá volver a ganar al oyente que no esté ya recibiendo su señal. Es esencial, entonces, que haga desear al oyente quedarse con usted. Así también es con la predicación. Sus oyentes pueden estar todavía allí físicamente, pero mentalmente pueden haberse desconectado para pensar en otra cosa. Puede que hayan venido de una variedad de situaciones y que no estén pensando en algo remotamente conectado con el tema del sermón. Todo lo que ha tenido lugar antes en el servicio puede haber fallado en no preparar apropiadamente para el sermón. Alguien que tome parte en el servicio puede egoístamente haber distraído del sermón a la congregación en lugar de guiarla al mismo. Usted debe asegurarse que sus oyentes estén con usted antes de comenzar el cuerpo de su sermón. Por cortesía, la mayoría de las congregaciones le dará alguna atención cuando recién comienza a hablar. Usted puede desperdiciar preciosos momentos en hacer comentarios halagadores sobre alguno de sus oyentes, o al entretenerse con algunas historias inoportunas y chistosas, o puede usarlo sabiamente para despertar el interés de sus oyentes en su mensaje. Si usted gana su interés al comienzo, hay toda posibilidad de mantenerlo hasta el final. Revise Hechos 17:16, 23, y haga un resumen del propósito de la introducción de Pablo a su sermón. Por más angustiosa que el apóstol Pablo hallara la idolatría en Atenas, él comenzó su sermón en el Areópago declarando: "Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos". En lugar de lanzar un ataque sobre su adoración pagana, cortésmente usó aquellos momentos de apertura para enfocar su interés en su tema. ¿Por qué fue importante esta introducción? Para establecer. Desde que la necesidad de los oyentes es el enfoque de la exposición y aplicación de las Escrituras, usted debe hacer conscientes a quienes lo oyen de cómo su sermón se aplica a ellos. Así como el rey Sedequías, han venido preguntando: ¿hay palabra de Jehová? Ellos necesitan saber que esta palabra de Dios es pertinente a su situación. La exposición sin aplicación puede ser fascinante, pero pocos tienen la educación o el entrenamiento para entender qué diferencia hará en su vida el escuchar este sermón en particular.
Aunque usted debe evitar predicar su conclusión hasta que se haya expuesto su mensaje, sus oyentes necesitan conocer por qué está predicando sobre este tema. Si usted no puede establecer pertinencia en este punto, sus oyentes pueden darle el beneficio de la duda y todavía escuchar, creyendo que tarde o temprano será explicado. En su corazón, sin embargo, ellos aún sienten que el predicador no se ha preparado adecuadamente. El Dr. Billy Graham es un maestro en el uso de algunos temas de interés actual como una introducción a la exposición de la Biblia. Él establece contacto desde las oraciones de apertura porque sus oyentes saben de dónde viene, y él sabe a dónde les está llevando. La ruta y meta del sermón pueden no ser obvias al comienzo, pero hay un encuentro mental al principio. Nunca hay necesidad de disculparse por su sermón. Establezca su pertinencia al comienzo y sus oyentes gustosamente lo escucharán. Para preparar. La introducción es la introducción a un tema, es el medio para un fin y no un fin en sí mismo. Un antiguo predicador metodista describió la estructura de su sermón de esta manera: primero, les cuento lo que voy a contarles, y luego se lo cuento, luego les cuento lo que les he contado. Aunque la introducción debe preparar la mente de los oyentes para lo que sigue, usted debe evitar predicar una versión corta de su sermón y debilitar así el impacto de su mensaje. Suponga que esté preparando la introducción para un sermón acerca del amor. Explique cómo usted establecerá y preparará a los oyentes para el sermón que seguirá. ¿Por qué son importantes estos pasos? Usted ha pasado tiempo preparando su sermón, tiene una carga de compartir este tema. Sus oyentes necesitan tener su mente abierta a su tema si han de compartir su carga. La palabra clave es explicación. Usted no puede suponer que sus oyentes ya tienen toda la información necesaria para entender su sermón. Una hábil introducción puede hacer que sus oyentes no solo piensen sobre su tema, sino que también piensen en él mismo desde la perspectiva que usted desea. Si usted fuera a hablar sobre poder, necesitaría aclarar a sus oyentes si está hablando de la fortaleza física, o autoridad, o habilidad o efectividad. Si usted y sus oyentes comienzan juntos, es más probable que terminen juntos. El método. El título. Identificar títulos de sermones que pueden ser usados eficazmente en la introducción del sermón. Es siempre sabio dar a su sermón un título aun si usted no pretende anunciarlo a sus oyentes. Puede simplemente declarar su tema, el amor de Dios, o especificar un aspecto en particular del tema, ¿cómo puede un Dios bueno amar a las personas malas? Puede servir para despertar el interés en el tema, tal como buenas nuevas para los enemigos de Dios. Un buen título puede apoderarse de la imaginación de sus oyentes y ayudar a presentar el tema de su sermón. ¿Qué áreas son importantes de recordar al seleccionar un título apropiado para usarlo en una introducción? Un título simple es mejor que uno complejo. Así como los encabezamientos de las divisiones, cuanto más largo es el título, tanto más difícil es de recordar. Aun cuando el sermón mismo se ha olvidado, la escueta simplicidad de un título tal como 10 verdades eternas puede ser recordado por muchos años. Para cada uno de los siguientes ejemplos de temas, escoja 2 o 3 títulos de sermón que puedan ser efectivamente usados en la introducción del sermón: perdón, paz, dones espirituales, y el servicio cristiano. Así como el título es propiamente parte de la introducción y no solo una novedad propagandística, debe preparar para lo que sigue. Aunque los títulos provocativos pueden despertar el interés y los títulos enigmáticos pueden estimular la curiosidad, si el sermón no se adecua al título, los oyentes creerán que han sido engañados. Los títulos engañosos o alarmantes, tales como el mayor mentiroso en esta iglesia, o como cometer adulterio, rápidamente pierden su impacto y aún producen un impacto negativo. Su meta no es solo atraer a una multitud sino también llevar sus oyentes a Cristo. El tema. Explicar cómo presentar el tema del sermón en la introducción. ¿Cómo afectarán a todo el sermón las oraciones de apertura de la introducción? ¿Y cómo puede usted hacerlas efectivas? Habiendo ganado la atención de sus oyentes con el título, usted debe cuidadosamente seleccionar sus oraciones de apertura para poder dirigirlos al sermón. La mayoría de los predicadores las escriben completamente aun si el resto del sermón está preparado solo en la forma de bosquejo. Así como solo es posible causar una primera impresión una vez, usted solo puede presentar su sermón una vez. Si no se hace correctamente la primera vez, mucho de su tiempo será perdido en tratar de disipar la pobre impresión inicial. ¿Cuándo es el mejor momento para dar saludos y expresar palabras de apreciación? Cuando la introducción haya terminado, los oyentes deben tener una idea clara de su tema. Todo lo que usted dice debe girar alrededor de eso. Elimine todos los asuntos no pertinentes y poco importantes no sea que distraiga a sus oyentes del tema del sermón.
más temprano en el servicio de saludos y palabras de aprecio, y guarde la introducción para el tema del sermón. ¿Cuáles factores determinan cómo presentar el tema, y por qué es importante considerarlos antes de planificar la introducción? La manera en que el tema es presentado depende de varios factores: el texto, el objetivo del sermón, el tipo de estructura, y el método psicológico usado. Muchos textos requieren algún conocimiento de su formato. Por tanto, sería apropiado delinear el trasfondo. Para ser hecho propiamente debe ser hecho en forma interesante, usando frases cortas que ayuden a sus oyentes a sentir la situación. Incluya solo tanto detalle como sea absolutamente necesario. Su intención es establecer la pertinencia de su texto para sus oyentes, no demostrar cuánto conoce la Biblia o la historia antigua. El sermón ético puede ser presentado con una ilustración que destaque el tema, tal vez exponiendo la pregunta que usted pretende responder. Si el método psicológico es cooperativo, tal como el predicador y los oyentes que buscan juntos las respuestas a las preguntas, usted no desearía dar la respuesta al comienzo. Simplemente haría la pregunta que usted y sus oyentes considerarán. Cualquiera que sea la manera en que usted presente su sermón, al final de la introducción sus oyentes no deben tener ninguna duda sobre el tema. El texto. Describir la importancia del tiempo y lugar del texto en la introducción del sermón. Solía ser costumbre de los predicadores leer el texto antes de comenzar a predicar. La simple monotonía de mi texto esta mañana es. Y mi título es, probablemente hizo más que la iglesia durmiera que ninguna otra cosa. Al anunciar el texto en el clímax de la introducción, usted usará el mejor momento posible cuando sus oyentes estén completamente preparados para la palabra de Dios. El texto es presentado en forma natural y lleva directamente a la exposición. Como ejemplo, yo introduje mi sermón sobre Juan 3:16, el don de esta manera. Un ministro escribió a un hombre de negocios pidiendo una donación para el nuevo edificio de la iglesia. El hombre de negocios respondió, dar, dar, dar. Este cristianismo es todo dar. Gracias, replicó el ministro, por la mejor descripción del cristianismo que jamás haya escuchado. Dar comienza con Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio? Dios lo hizo. Aunque no siempre es posible encontrar una ilustración en que aparezca el texto de su sermón, unas pocas palabras bien escogidas pueden unir el texto con su introducción. Sea que incluya o no su texto en una lectura formal de las Escrituras más temprano en la reunión, usted encontrará útil hacer que sus oyentes abran sus Biblias al capítulo en que se encuentra su texto. Esto reducirá las distracciones en el punto crucial de la transición de la parte introductoria a la primera división principal. Cuando anuncia una referencia de un texto, es sabio recordar que los libros menos conocidos de la Biblia son a menudo difíciles de encontrar. Normalmente doy la referencia, hago algunos comentarios sobre la porción, y luego repito la referencia para dar oportunidad a que todos la encuentren. Describa la importancia del tiempo y lugar del texto en la introducción del sermón. A veces el texto es en sí mismo todo lo que usted necesita para la introducción y la primera división principal surge naturalmente del texto. Un ejemplo de esto es un sermón sobre 2 Corintios 12:9 que se titule Suficiente. Usted podría comenzar con la lectura del pasaje de 2 Corintios 12:1 y terminar con el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, ¿es la gracia de Dios suficiente? Observe lo que la gracia es. Escriba algunas cosas que usted querrá recordar de esta sección en cuanto a los aspectos prácticos de leer el texto de la Escritura. 1. Es divina, mi 2. Es inmerecida, gracia 3. Es ilimitada, bástate. 4. Es personal, me ha dicho al interrumpir la lectura de las Escrituras en el punto crucial, usted enfoca la atención de los oyentes en las últimas palabras que leyó, su texto. Los principios. Simplicidad. Identificar los principios básicos de la introducción del sermón. Si hubiese un lugar para lo complejo en un sermón, ciertamente no sería en la introducción. Si usted pierde a sus oyentes aquí, encontrará casi imposible volver a ganarlos. La introducción requiere un lenguaje simple y no complicado. Su propósito es conducir a sus oyentes al cuerpo del sermón, no deslumbrarlos con su brillantez. Cualquier cosa que distrae de lo que sigue debe ser eliminado. La introducción no es el clímax del sermón, más bien, representa los primeros pasos hacia el clímax que pertenece propiamente a la conclusión. Es bueno, por tanto, reservar para más tarde en el sermón las demostraciones espectaculares de sonido y color. Si usted comienza demasiado ruidosamente o demasiado fuerte, encontrará difícil continuar desde allí.
Cada cosa que siga parecerá un anticlímax. Congruencia. La introducción debe adecuarse al resto del sermón tanto en tono como en extensión. Si usted está predicando sobre un asunto serio, sería inapropiado comenzar de una manera ligera y frívola. Si usted va a usar el humor, debe ser de un tipo que mueva a pensar. Su meta no es solo ganar la atención de sus oyentes, sino también prepararlos para el empuje principal del mensaje. El uso de las tácticas de choque rápidamente pierde su efectividad y puede aún tener un resultado opuesto. Un fervoroso joven predicador corrió al púlpito de su iglesia gritando: «Fuego, fuego, fuego del infierno». Su sermón sobre los fuegos del infierno se perdió para sus oyentes que, llenos de pánico, huyeron hacia las puertas de la iglesia. W.E. Sangster contó de una pequeña casa cerca de su iglesia que tenía un pórtico enorme y muy adornado. La entrada era totalmente inapropiada. Es como preparar una mesa para una fiesta y servir pan y agua. Si la introducción promete más de lo que el resto del sermón va a entregar, los oyentes se sentirán engañados. Probablemente la solución es mejorar el resto del sermón antes que debilitar la introducción. No existe cosa alguna como una introducción general, para todo propósito y para toda ocasión. Cada sermón necesita su propia introducción, la cual es cuidadosa y adecuadamente compuesta. Al preparar primero el cuerpo del sermón, usted puede fácilmente detectar la tentación de hacer un sermón para adecuarse a una introducción. Brevedad. La extensión de la introducción debe conformarse al resto del sermón. Como regla general, la introducción debe ser tan breve como sea posible y ciertamente no más larga que la más corta de las divisiones principales. Algunos predicadores son como la dama que tomó tanto tiempo en preparar la mesa para la cena que su familia decidió ir a comer en un restaurante cercano. A veces las introducciones más breves son las más memorables y efectivas, como cuando Sparhawk Jones predicó en la capilla de la Princeton University sobre el texto: ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Después de leer su texto, él presentó su sermón con: perro o no, lo hizo. Eso fue suficiente para ajustar la atención de sus oyentes en un sermón excelente sobre ser fiel a los principios personales. Si ninguna introducción es necesaria para nada, entonces no fuerce una solo porque es normal tenerla. Su primera división principal puede bosquejar un problema al que usted propondrá una solución, y por tanto, ningún comentario previo es necesario. Una vez más, el sermón determina la introducción. Variedad. No hay necesidad de una aburrida monotonía en la manera de presentar sus sermones. En el pasado, la mayoría de los predicadores anunciaba el título, texto y tema, y luego delineaba el antecedente del texto antes de exponerlo. Demasiado a menudo el trasfondo contextual era simplemente un relato de la lectura de la Biblia con diferentes palabras. Más tarde se hizo común empezar con una ilustración o una descripción de alguna situación actual para poder ser más pertinente a los oyentes. Ningún método es divinamente ungido sobre los demás. Lo que sea apropiado para el sermón en particular es la manera correcta de presentar ese sermón. Usted puede comenzar con el antecedente histórico, o el contexto inmediato del texto, o una situación actual de la vida, o una historia ilustrativa, o una cita, o una pregunta, o referirse a la ocasión del sermón, o aún la manera en la cual Dios trajo el mensaje a su corazón, o cualquier combinación de estos. La clave es: sí ameno. Sí pertinente. Sea usted mismo. Porque una particular introducción resultó bien para otro predicador no significa que usted debe copiarla. La evangelista Amy McPherson era famosa por sus sermones ilustrados. Una Pascua en el Angelus Temple, de Los Ángeles, vino a la plataforma encerrada en un gran huevo de papel y salió a través de la tapa en un traje de conejo de Pascua. Cualquiera que sea la cosa que se necesite para comunicar efectivamente el mensaje debe ser nuestra principal consideración. Desde la primera palabra que emitimos, debemos hacer contacto con nuestros oyentes y tan rápida y claramente como sea posible conducirlos al mensaje que Dios nos ha dado. No podemos permitirnos ser descuidados o esperar un súbito relámpago de inspiración. Debemos saber cómo Dios desea que comencemos y lanzarnos directamente. Empiece bien y podrá terminar bien.